Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a compartir hoy, Sergio me había pedido de hablar del tema de la Pascua, ¿sí? Vamos a ir despacito porque hoy me cuesta hasta respirar, pero bueno, gracias al Señor por poder compartir de su palabra. Si nosotros pensamos en la Pascua y queremos buscar en la Biblia qué es, cómo se celebraba, ¿sí? Hay que ir directamente a Éxodo 12, que no lo vamos a leer ahora porque es larguísimo, pero se lo dejo como tarea para casa. Éxodo 12 trata sobre la Pascua. Y si vamos al origen de la Pascua, primero tenemos que saber que es una celebración judía, ¿sí? ¿Y qué es lo que recordaban en la Pascua? Es el momento en que el Señor liberó a los israelitas, ¿sí? Si vamos a la palabra, sabemos que los israelitas estaban esclavos por el pueblo egipcio. Y Dios había levantado a una persona, ¿sí? A Moisés, para que pueda liberar a ese pueblo que estaba cautivo. Y obviamente al faraón no le convenía, él no quería liberar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque eran muchos y porque trabajaban muy bien. Tanto se había endurecido el corazón del faraón que ¿qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Enviar 10 plagas, ¿sí? Y la 10ª fue la muerte de los primogénitos. Y ahí es donde se marca el inicio de la celebración de las Pascuas. Y si ustedes después en sus casas leen Éxodo 12, van a ver que Dios les dejó instrucciones, ¿sí?, a su pueblo de cómo debían celebrar la Pascua. Y dice que cada familia debía tomar un cordero o un cabrito. Pero no cualquier cordero o cualquier cabrito. Dice que tenía que tener 1 año y no tenía que tener defecto. Si la familia era pequeña, podía compartir con otros esa cena. ¿Y qué es lo que tenían que hacer con ese cabrito? En Éxodo 12, la sangre del cordero, ¿sí?, alejaba, quitaba o hacía pasar la muerte por alto, o sea, evitaba que muriesen físicamente. La sangre del Señor Jesús nos libera de toda muerte espiritual, ¿sí? Nosotros somos liberados, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él y lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero bien sabemos que el Señor no quedó ahí muerto, sino que resucitó al 3er día. Y gracias a esa resurrección, a su triunfo ahí en la cruz, Él nos da vida eterna. Por eso nosotros los cristianos celebramos la Pascua. Jesús murió por cada uno de los pecados de nosotros y nos libró de la muerte eterna. Mira lo que dice Primera de Pedro 1 del 18 al 21. Primera de Pedro 1 del 18 al 21. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en eso me quiero detener, en eso último que dice, por amor de vosotros. Y entonces, ¿por qué murió el Señor en la cruz? Justamente por eso, por amor a cada uno de nosotros, para que hoy podamos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna. Ya no se necesita más de sacrificio, de buscar un animal para que nuestros pecados sean perdonados.
No necesitamos un intermediario como se necesitaba hace muchos años atrás. No, nosotros podemos ir directamente al Señor, ¿sí? Para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. Y cuando yo leía la palabra Semana Santa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Y fin de semana largo, días que no trabajo, descanso, a lo mejor poder ir a visitar a alguien. Y creo que la mayoría lo hemos pensado cuando se nos decía Semana Santa, ¿sí? Fin de semana largo. Pero eso va mucho más allá, ¿sí? Los cristianos debemos aprovechar este momento para poder recordar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y si hablamos de Semana Santa, va de domingo a domingo, ¿sí? Seguramente han escuchado la palabra Domingo de Ramos. ¿Y qué es eso? Si nosotros leemos en la palabra del Señor, es cuando el Señor Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí? Él había entrado montado en un asna y dice que lo recibía la gente y tiraba mantas para que él pueda pasar, tiraba hojas de palmera. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque ese pueblo estaba esperando a alguien que los haga libre, pero ellos hablaban de una libertad política porque estaban también esclavos, ¿sí? Y sin embargo el Señor vino para una libertad espiritual. Y poco después se celebra la última cena, que era lo que estábamos diciendo recién, donde se instauró la Santa Cena, y ahí pasó algo muy importante. El Señor anunció a sus discípulos que había alguien que lo iba a traicionar. Y aún sabiendo esto el Señor, de que alguien lo iba a traicionar, Él no dejó esa cena, sino que continuó compartiendo con todos aquellos que habían estado en el ministerio del Señor. Otra cosa importante que pasó después de que Él anuncie que alguien lo iba a traicionar, es cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Y por qué hizo esto el Señor, lavar los pies de sus discípulos? Para darnos un ejemplo de humildad. Porque Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, no lo hubiese hecho, pero sin embargo lo hizo. Lavó los pies de sus discípulos mostrando humildad y también nos enseña a cada uno de nosotros sobre el servicio, que es lo que quiere que el Señor hagamos con los demás. Cuando llega el jueves por la tarde, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como Jueves Santo, el Señor necesita prepararse, ¿sí? Necesitaba prepararse para esa hora que estaba llegando. ¿Y cómo lo hizo? Dice que Él se fue a orar y se llevó 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero miren lo que pasó acá, en vez de ayudar al Señor, en vez de orar con Él, se durmieron los 3, ¿sí? Y después, si seguimos leyendo más adelante en la Biblia, podemos ver que el Señor no abandonó a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento el Padre lo había fortalecido. Después llega la traición y el arresto de Jesús. Recién habíamos dicho que estaba la negación de Pedro. Judas también lo había vendido por monedas. Y a pesar de todo eso, ¿sí? De traición, que el Señor ya lo había anunciado, Él se mantuvo firme y continuó en obediencia, ¿sí? No es fácil. Puedes decir, bueno, me llevo a alguien que ore conmigo, se duerme. Alguien que estuvo con vos todo el tiempo y te traiciona. No, el Señor no miró todo eso, sino que siguió adelante para cumplir con ese plan de salvación para cada una de nuestras vidas. Y en el momento que arrestan
al Señor Jesús, Él soportó todo lo que nosotros seguramente no hubiésemos soportado. ¿Y qué fue? Humillación, azote, burlas, y dice que hasta lo escupían. Y sin embargo, todo eso no fue motivo para que el Señor abandonase ese plan que era beneficioso para nuestras vidas. El Viernes Santo, ¿sí? Crucifixión de Jesús. Y como ya sabemos, ser crucificado era lo peor que había en ese momento. Dice que a las peores personas se mandaban a la cruz. ¿A quién? A los que eran ladrones, malhechores, ¿sí? Y sin embargo, el Señor estuvo ahí por cada uno de nosotros. Y la muerte no era de forma inmediata, sino que dice que pasaban horas en sufrimiento y en dolor. Y sin embargo, el Señor no se echó atrás, sino que continuó. Y el domingo finalmente llega la resurrección del Señor, donde vemos en la palabra que dice que las mujeres habían llegado al sepulcro y vieron que la piedra estaba corrida. Y fue un ángel el que les dio la noticia de que el Señor ya no estaba allí, sino que Él había resucitado. Él resucitó, Él está vivo y tenemos paz y propósito en el Señor. Y para terminar entonces, ¿qué significa Pascua para nosotros? Significa victoria, significa vida eterna y salvación. Recién decíamos, Pascua es pasar por alto. ¿Qué pasó por alto el Señor? Nuestros pecados, nuestros errores, todo lo malo que podríamos haber hecho en nuestra vida, el Señor ya lo perdonó. Y Él no nos mira a nosotros en nuestros errores, sino que nos ve a través de la cruz, nos ve con amor, limpios y aptos para Él. Entonces nosotros debemos recordar todos los días que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es Salvador y que nadie estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros más que Él. Entonces, ¿cuánto agradecimiento debemos tener con el Señor? Porque a pesar de nosotros, ¿sí? Él dio su vida porque vio algo en cada uno de nosotros, ¿sí? El sacrificio que Él hizo en la cruz era algo que no merecíamos, que debíamos haberlo pasado nosotros. Sin embargo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que el Señor trae a nuestra vida: victoria, paz, salvación y vida eterna. Y ahora quiero que juntos compartamos una alabanza, ¿sí? Como forma de agradecimiento al Señor por eso que Él hizo hace muchísimos años en la cruz, pero por más que fue hace muchísimos años, sirve para toda nuestra vida, ¿sí? Le voy a pedir a Estelita si me puede poner la letra y le voy a pedir que se pongan de pie, ¿sí? Que me acompañen, dando gracias al Señor por lo que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Y esta canción dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Y así como Él murió y resucitó, Él tiene también ese poder para resucitar todo aquello que estaba muerto, no sé, sea trabajo, sea algún deseo, algún anhelo de tu corazón. El Señor tiene el poder. Él vio algo en tu vida, entonces mucho es lo que te va a bendecir. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias por la palabra. Gracias porque el Señor nos habla para que sepamos lo que hacemos, lo que no hacemos. Amén. Siempre el Señor nos va a hablar, nos va a ir clarificando. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor, clarificar lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo hacemos por hacer? ¿Está escrito en la palabra? Amén. Usted como cristiano, usted tiene que darse y ahí tener en cuenta esas cosas. Cuando alguien te viene a hablar, te viene a hablar conforme a la palabra, o larga cualquier cosa, cualquier creencia, siempre tiene que ser conforme a la palabra. Amén. Mientras ustedes están hablando,
mientras usted le están hablando, usted ya escuche a ver si está hablando bíblicamente. ¿Me está hablando bien? ¿Me está diciendo que tengo que ir y pegarle a aquel? No, me está hablando bien. ¿Me tengo que pelear con toda la familia? No, me está hablando bien. Ojo, es el discernimiento. Hay que usar el discernimiento que Dios nos ha dado. Amén. Pero tenemos que saber lo que dice la palabra. Por eso cualquier cosa, cualquier situación, cualquier cosa que pase, tenemos que, de acuerdo a la palabra. La situación se tiene que arreglar conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Gracias al Señor por todo. Amén. Y por cada hermano que está trabajando en la obra. Le agradezco a cada uno, sea portero, sea músico, sea predicador, en cada área, en las redes sociales, en cada área, los que limpian el templo. Le agradezco por estar trabajando y sabemos que lo hacemos para el Señor. Amén, hermano. Que el Señor siga levantando hermanos que realmente trabajen para Él. Amén. Que sea para la gloria de Dios, como el Señor dice en su palabra, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos sea para la gloria de Dios. Amén, hermano. Levante sus manos, vamos a entregar nuestra salida. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que hemos recibido. En esta hora, Padre, te entregamos nuestra salida, que tú nos guardes de todo peligro, de todo mal, de todo robo, de todo accidente, que tus miles de ángeles acampen alrededor y nos estén guardando y nos estén protegiendo. Gracias te damos, te entregamos la semana para que seas tú guiándonos en todas las cosas donde vayamos, lo que tengamos que hacer, tengamos que ir a hacer trámites, tengamos que ir al médico, tengamos que ir, Señor, a arreglar cosas, Padre, que seas tú, Padre, abriendo puertas aún de trabajo para tus hijos. Señor, tú tienes poder, Padre. Cuando te pedimos, tu palabra dice que todo lo que te pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Y lo creemos y lo tomamos para nuestras vidas. Gracias te doy. Bendice cada reunión de la semana que entra, la reunión de damas, de varones, la limpieza, Señor, Padre Santo, el jueves, la campaña, Padre, los días de ayuno, los jóvenes, la música, Padre, todo te lo entregamos, que todo sea guiado y ministrado por el poder de tu Espíritu Santo, aún cada prédica, cada actividad que se pase en las obras, en las redes sociales, sea de bendición, Padre, sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludos, hermano. El Señor te va a sorprender grandemente.